y eso pudiera llevar a que se postergue el inicio del régimen Costa, a propósito de que la emergencia, pues según el decreto también que emitió el gobierno, va a durar 60 días y se prevé acá en la costa que las clases arranquen oficialmente el 21 de abril. Digo oficialmente porque hay planteles siempre lo dijimos, lo decíamos hace un mes y desde que lo emitimos, siempre es importante estar atento a cuáles son las condiciones con las cuales arranca el año lectivo. ¿Por qué? Porque esto siempre puede cambiar y si algo nos han demostrado los últimos años de la historia es que debemos ser flexibles para poder adaptarnos a los distintos cambios que pueden ir ocurriendo de forma emergente. Entonces, este es un cambio que nosotros lo estamos evaluando. Ciertamente tenemos que ir indicando cuáles son las incidencias que tiene el sistema educativo, pero por ahora el cronograma escolar se mantiene tal como ha sido emitido. El 6 de mayo se iniciarán clases fiscales en Costa y Galápagos. El balance es demoledor. En el año 2022, 195.188 niños y adolescentes de entre 5 y 17 años dejaron de asistir a las escuelas. Estas cifras en cierta medida se explican por los impactos de la pobreza, las brechas de la inversión y hasta la deficiente capacitación de los docentes. Verdades incómodas se esconden detrás de las estadísticas. Los resultados de las pruebas y de políticas públicas que en apariencia podrían llegar a verse como bien intencionadas, mantienen al borde del abismo al sistema educativo del Ecuador. ¿Qué oculta realmente el sistema educativo de nuestro país? ¿Qué causas subyacen a los alarmantes niveles de deserción escolar y bajo rendimiento académico? ¿Y qué oscuros intereses podrían estar obstaculizando los esfuerzos por mejorar la educación en Ecuador? La educación no es un tema que ocupe el centro de la política pública. Tampoco es un tema que ocupe los grandes titulares de los medios de comunicación. Vivimos en un país en el que la exclusión y la pobreza son grandes causales de problemáticas sociales que enfrentamos. Y obviamente la educación no se queda al margen. Hoy Mónica Franco Pombo devela verdades sobre la educación ecuatoriana que siempre ha estado ahí sin que nadie las mire. Ella es PhD en Educación por la Universidad de Almería y vicerrectora de Vinculación de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Disculpen la incredulidad en Guayaquil. Desde los estudios de radio RTP 96.5. Soy Pamela León Andrioli. Y hoy es viernes 3 de mayo. Mónica Franco, gracias por aceptar la entrevista. Creo que es crucial abordar el tema de la educación, sobre todo por el nivel de deserción que estamos experimentando. Por ejemplo, 195.188 niños y adolescentes de entre 5 y 17 años dejaron de asistir a las escuelas en 2022. Esto según un informe del INEC. Y entiendo que esto va de manera progresiva. ¿Por qué sucede? ¿Qué es lo que pasa con las políticas públicas de educación? ¿Se sostienen, no se sostienen? Tal vez son más bien politizadas que contextuales. Bueno, primero muchísimas gracias por invitarme a compartir contigo una vez más algunas ideas que desde mi perspectiva son importantes para analizar el tema educativo. Efectivamente, los graves problemas que enfrenta la educación en el Ecuador están centralizadas en una serie de indicadores que no han podido ser cubiertos y en los que no se ha trabajado con consistencia durante los últimos años. Me gustaría empezar diciendo que si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, las clases fueron suspendidas, había una programación, ahora tenemos otra. El oficio que se envía desde el Ministerio de Educación, el 160, lo único que explica es que esta postergación del inicio de clases se debe al problema de los racionamientos eléctricos, lo cual es entendible. Sin embargo, la verdadera preocupación que a mí como educadora me surge es que hay otros elementos
que deben provisionarse desde la administración del sistema y no sé o no sabemos como ciudadanía si esto ha sido ya atendido. Normalmente se espera que Planta Central tenga una planificación y que se pueda al inicio del año escolar y durante todo el año contar con los profesores que son necesarios en cada establecimiento, tener locales escolares adecuados en cuanto a infraestructura y a recursos para el aprendizaje. Y tampoco sabemos si contamos ya con los planes de acción con los que el Ministerio de Educación va a enfrentar temas como el que tú mencionabas, la deserción escolar, por ejemplo, la calidad de la educación para mejorar los resultados obtenidos en las últimas evaluaciones del INEVAL que fueron publicados a comienzos de este año, la seguridad de los estudiantes y de los docentes en los entornos escolares, el desarrollo de competencias y habilidades de los docentes, pero también el desarrollo de competencias y habilidades de las familias para enfrentar otras problemáticas propias de este siglo, como son el abuso, la violencia, el microtráfico, el consumo de drogas y el bullying. Hemos visto con mucha tristeza que hay una gran cantidad de estudiantes, no solo en Ecuador, sino a lo largo de todo el mundo, que enfrentados al bullying no saben cómo manejarlo y terminan desembocándose en situaciones trágicas como los suicidios juveniles o digamos, los ataques masivos que se dan, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces, esa es, digamos, desde mi perspectiva, una primera píldora de lo que podríamos empezar a discutir sobre los problemas que enfrenta la educación en el Ecuador. Mónica, y en ese momento tú has abordado el tema de la educación de una forma bastante integral, es decir, no estamos hablando de la educación netamente desde el pensum académico o desde lo educacional relativamente a lo que se imparte dentro de un salón de clases. Tú lo estás abordando incluso desde lo social y desde los colaterales que de alguna manera se pueden infundar en un mal proceso de llevar a la educación. En ese sentido te pregunto si en la educación también incumben estos otros problemas que comentas, es decir, el tema de los suicidios, el tema del bullying, ¿de qué manera debería, compenetrarse el articulado del Estado y los GATS, por ejemplo, para que puedan corresponder a estos temas que sí tienen una relación directa con el tema educacional, pero que también son unos colaterales que en efecto deben abordarse también desde otros ángulos de gobierno? Tu pregunta es muy buena y lo es en la medida en que la gran mayoría de los ciudadanos solamente al hablar de educación se refieren a los resultados. Pero hay que entender que los resultados, por ejemplo, cuando se nos dice los estudiantes tuvieron un altísimo porcentaje de desconocimiento en funciones matemáticas, lo que nos está diciendo es que la educación es una estructura completamente integrada a otra serie de funciones, no solamente del Estado, sino funciones de la vida misma. Como por ejemplo, la educación no puede ser vista sin la conexión necesaria con la salud. La educación no puede ser vista aisladamente de las relaciones intrafamiliares. La educación no puede ser vista excluyendo al docente como uno de los protagonistas del sistema educativo. No puede ser vista la educación sin que nosotros hablemos de ese grave problema que enfrenta el Ecuador y toda Latinoamérica, como es el de la exclusión y la pobreza. Entonces, entender que entre los principales problemas que ha tenido la educación pública en el Ecuador está la falta de recursos como la infraestructura, la poca preparación de los docentes, el contar con un sistema excesivamente centralizado, salarios bajos que no le permiten a los docentes, por ejemplo, por su propia cuenta, nutrirse de a lo mejor comprar un libro, asistir a un curso. En fin, esto se nota en los resultados, los que publicó el INEVAL y que posteriormente esperemos poder analizarlos. Pero también un indicador de este efecto de la exclusión y de la pobreza en la educación de Ecuador y de América Latina es el porcentaje de analfabetismo. Nosotros todavía, según los datos del INEC,
que tampoco sabemos si son confiables o no, pero nos dice que tenemos actualmente una tasa del 7% de analfabetismo en el Ecuador. Por otro lado, otros resultados, otras publicaciones nos dicen que los estudiantes ecuatorianos presentan problemas en 4 áreas fundamentales. Primero, el pensamiento lógico-matemático, la comprensión lectora, el desarrollo de habilidades emocionales y las competencias para ser ciudadanos digitales. Es decir, todo ese panorama oscuro nos permite ver que nuestras futuras generaciones, si no logramos un cambio educativo, van a estar condenadas al fracaso. Entonces, es muy importante considerar a la educación desde una visión de integralidad. La educación es una función social, la educación es un derecho y el Estado debe crear todos los mecanismos necesarios para poder provisionarlo adecuadamente. ¿Cómo se puede lograr, por ejemplo, que los diversos actores políticos dentro y fuera del legislativo puedan coincidir en un compromiso de Estado digamos, por lo que conlleva este tema? Esto porque, por ejemplo, pareciera que en un momento hay una idea de concebir la educación, luego hay otra que interrumpe la anterior y así sucesivamente porque el capital político se impone. Entonces, ¿cómo poder lograr ese compromiso? ¿Qué es lo que debería suceder? Usted como experta en el área, ¿cuál es el estallido que deberíamos presenciar para que esto de alguna manera convoque al divorcio de lo político y más bien a la reconciliación de la educación? Yo creo, y lo he dicho en algunas ocasiones ya, creo que una de las principales deficiencias de la política ecuatoriana y de la ciudadanía en general es la falta de liderazgos creíbles, liderazgos confiables, liderazgos que motiven. Y en educación necesitamos un liderazgo que no solamente motive, que no solamente ejerza una función pública, sino que además sepa con claridad qué es lo que hay que hacer. Ingresar, por ejemplo, a una función como la del Ministerio de Educación implica entender a la educación pública desde todas sus aristas. ¿Cuáles son las problemáticas que enfrentan los docentes? ¿Cuáles son las problemáticas que enfrentan los propios locales escolares? ¿De qué manera poder racionalizar y mejorar el impacto de los recursos que el Estado le da a la educación? Es decir, hay una serie de elementos que deben ser atendidos, pero yo vengo sosteniéndolo desde hace algún tiempo. Necesitamos liderar una propuesta educativa de cambio y eso pasa por generar una estructura de políticas educativas que, siendo continuas, le den estabilidad al sistema. ¿Qué es lo que pasa? Que el profesor que está en las aulas de repente inicia el año escolar con unas instrucciones de cómo debe desarrollar el currículum, con un determinado tipo de textos escolares, con unas instrucciones para hacer actividades de corte administrativo, y luego, al año siguiente, esas actividades que a lo mejor ya generaron un aprendizaje en el docente y que lo puede hacer con facilidad, se cambian. Entonces, estamos yendo siempre de ensayo en ensayo tras ensayo, y eso lo único que produce son errores, y lo estamos viviendo desde hace muchísimos años. Te puedo decir, por ejemplo, que la educación en el Ecuador no registra avances notables en cuanto a sus resultados desde el 2013. Hasta el 2013 la educación, y no porque lo diga yo, sino porque fue publicado por los grupos como la UNESCO y como las pruebas ERCE, el Ecuador logró mejorar y repuntar sus indicadores educativos. Se ubicó en unos puestos interesantes dentro de la valoración de la calidad educativa en Latinoamérica. Pero aún así, teniendo esos resultados positivos en el que se incrementó y se cumplió el estándar internacional de la educación general básica en cuanto a matrícula, en el que se incrementó la matrícula del bachillerato, pasando del 52% que se había tenido hasta el año 2007, y se pasó al 75% de matrícula en el bachillerato, que es un repunte bastante interesante. Pero a pesar de esos resultados buenos,
En esa época sabíamos que el 40% de los estudiantes, por ejemplo, de tercera de básica y más del 60% de los de séptimo año de básica no alcanzaban los niveles mínimos de competencias matemáticas y de lectura. Entonces, si nosotros vemos ahora el 2024 con el análisis de resultados del año 2023, el INEVAL nos dice que en las pruebas que aplicaron a alrededor de 36,000 niñas y niños y adolescentes de 1,084 instituciones educativas, los resultados son muy poco satisfactorios. Y voy a darte aquí algunos números que te van a asombrar. Por ejemplo, te dice el INEVAL que en el cuarto de educación general básica, 7 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel mínimo de competencia en lengua y literatura. Que 7 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel mínimo de competencia en matemáticas. Que en séptimo de básica, 7 de cada 10 estudiantes no alcanzan el mínimo de competencia en lengua y literatura. Y que igualmente esos 7 de cada 10 estudiantes tampoco alcanzan el mínimo de competencias en matemáticas. Pero veamos el bachillerato. En el bachillerato, el tercer año de bachillerato general unificado, nos encontramos con que 8 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel mínimo de competencia en lengua y literatura y que 7 de cada 10 estudiantes no alcanzan el nivel mínimo en matemáticas. Entonces, estos indicadores son altamente pobres y nos dejan ver que la situación de la calidad de la educación en el Ecuador está altamente comprometida con bajos estándares. Es decir, a pesar de que existen, y eso es conocido también por muchos de los que estamos trabajando en el ámbito educativo, a pesar de que tenemos un currículum, de que tenemos estrategias para capacitar a los docentes, no logramos salir de este proceso deficitario de educación. Entonces, es muy importante trabajar para disminuir esos resultados de calidad que son muy poco satisfactorios. Estás escuchando Disculpen la Incredulidad, el podcast original de RTP 96.5 en Guayaquil. ¿Cuál podría ser la repercusión de estos niveles? Porque en efecto que son asombrosos y es bastante curioso cómo hablamos, por ejemplo, de los niveles de pobreza que existe, por ejemplo, en ciertos sectores como Nueva Prosperina, ya hablando netamente de Guayaquil. También hablamos con asombro de los niveles de criminalidad y de delincuencia, pero estas cifras que son también que también asombran, parecen no escalar de la forma o de la misma manera que escalan las otras cifras que considero son, al menos desde mi lectura, igual de importantes porque tienen un largo plazo bastante complejo para lo que puede repercutir en el país y la forma en la que estos educandos podrían contribuir también desde sus propios espacios. Entonces, ¿por qué parecería que eso otro tiene más pantalla visible a través de los medios que estas cifras escandalosas que usted comenta y que en efecto tienen un largo plazo complicado? Porque definitivamente, y aquí voy a ser muy dura, la educación es un tema que le interesa a pocos. La educación no es un tema que ocupe el centro de la política pública. Tampoco es un tema que ocupe los grandes titulares de los medios de comunicación. Vivimos en un país en el que la exclusión y la pobreza son grandes causales de problemáticas sociales que enfrentamos. Y obviamente la educación no se queda al margen. La pobreza es un obstáculo para el aprendizaje. No solamente afecta el desarrollo de los niños, de las niñas, de los adolescentes, sino que además muchos de esos niños y de esas niñas no pueden acudir a la escuela porque sus padres no tienen dinero para poder comprar la lista de libros, para comprar los uniformes, para pagar el transporte para llegar a un determinado sitio. Es decir, la pobreza
hace que niños, niñas y adolescentes se queden al margen de la educación. Aun cuando la educación sea de mala calidad, lo poco o mucho que se pueda hacer en una o en otra determinada escuela va a ser importante para la formación de esos futuros ciudadanos. Fíjense que entre los datos que manejo, al 2021, que son los últimos datos publicados, apenas el 8.8% de las personas de entre 25 y 35 años cuyo padre o madre o cabeza de hogar no tuvo instrucción, llega a la educación superior. Es decir, hay allí un corte que empieza desde los primeros años del bachillerato. El chico de 14, de 13 años, ahora abandona la escuela y la abandona por dos causas. Una, porque va a ayudar a trabajar para llevar dinero a su familia, o dos, porque incursionó en algún problema de bandas o de actividades ilícitas en su entorno. Entonces, estos son realmente los elementos que hacen que la educación tenga que ser mirada a profundidad para poder lograr cambios en la ciudadanía. Cuando nosotros vemos en los medios de comunicación estas declaraciones un tanto líricas que se hacen sobre lo mal que estamos, no miran a la educación. O sea, no dicen, oigan, vamos a reparar esto porque si no, no vamos a avanzar. Hace falta como una especie de conciencia social a favor de la educación. Y eso obviamente tiene que ser promovido desde distintas esferas. Hay que trabajar por la educación, pero hay que hacerlo con criterio, hay que hacerlo con saber, con conocimiento de causa, como diría mi padre. O sea, no puedes entrar, hay muchas personas, y esto lo quiero decir con mucha tristeza, hay muchas personas que han llegado a altas funciones en la educación pública del Ecuador y no tienen el más mínimo conocimiento de qué es lo que pasa en una escuela pública del recinto Los Amarillos. No saben qué es lo que pasa. Hemos tenido un encuentro tan gratificante con la primera dama, Lavinia Balbonesi, para juntar esfuerzos desde su gestión como primera dama y desde el Ministerio de Educación, justamente para velar por nuestros niños, niñas y adolescentes. Vamos a estar muy unidas, trabajando en equipo por ellos, que lo merecen todo, así como toda nuestra comunidad educativa. Trabajando juntas por un nuevo Ecuador. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pasa que hay pobreza, pasa que hay abandono, pasa que no hay infraestructura, que no hay recursos, que el docente no llega a tiempo, que los estudiantes no tienen recursos para poder asistir a la escuela, a veces no tienen ni zapatos. Entonces, todo eso, que es una grave problemática, tiene que ser conocida por la gente que lidera la administración educativa. Otras cosas que no se conocen, por ejemplo, ¿cómo funciona una escuela? Sabemos nosotros que la Constitución y las leyes educativas dicen que la educación en el Ecuador es gratuita hasta la educación superior, ¿cierto? Sin embargo, en las escuelas públicas hemos vuelto a la situación de hace muchos años de que los padres de familia tienen que dar dinero para comprar lo elemental, para pagar el agua, para comprar los productos de limpieza para los baños, para comprar escobas, porque el Ministerio de Educación no provee absolutamente de nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo allí? Que el director de la escuela, que ve que los baños están rebosantes, entonces empieza a pedir dinero a los padres de familia. Y eso se convierte en otro elemento que va abriendo brechas para el mantenimiento de los estudiantes en las escuelas. ¿Para qué? Que abre puertas fáciles a la deserción. Imagínese usted, por ejemplo, una madre de familia que tiene 4 hijos y que están en la misma escuela y que tiene que dar 20 centavos semanales o 20 centavos diarios, significa que tiene que dar 80 centavos si tiene 4 hijos, o si tiene 5 tiene que dar $1. Entonces, y muchas veces no tienen ese recurso. Para usted, para personas como yo, para otros que nos estén escuchando, a lo mejor 80 centavos no es nada,
pero para la gente que está en una situación de extrema pobreza, 80 centavos es realmente algo que decide si esa familia come o no come ese día. Entonces, ¿cómo analizar esas problemáticas? Nosotros habíamos venido trabajando en el momento en el que pudimos hacerlo, en la ubicación de cada una de las escuelas en función de las necesidades de los entornos. Ese es un tema en el que hay que trabajar. Hay que mejorar muchas cosas. Yo no digo que lo que nosotros hicimos fue perfecto, tenía sus debilidades, pero la georreferenciación, por ejemplo, de los locales escolares y la necesidad de hacer un análisis exhaustivo sobre la cantidad de estudiantes que van a una escuela y versus el número de docentes que hay en ese establecimiento educativo, es importante seguirlo trabajando. La especialización de los docentes, por ejemplo, te cito un caso, hay colegios de bachillerato que dicen son malos en matemáticas, claro, porque el profesor que da matemáticas en tercero de bachillerato no es un especialista, o porque el profesor que da química o que da biología no sabe de eso. Hay momentos en los que, y este es un dato fidedigno, me contaba una directora de escuela hace unos 2 o 3 años que no tenía profesora para el nivel inicial. Y entonces pide al distrito que le envíen una profesora por contrato. Y le envían una profesora por contrato, pero la profesora era contadora y iba a trabajar con el primero de básica, donde se enseñan todos los procesos de lectoescritura. ¿Cómo alguien que está formada para hacer balances, estados de pérdidas y ganancias y estas cosas, con qué herramientas enseña a leer? Enseñar a leer no es fácil, ¿eh? Hay que tener una metodología, hay que saber hacerlo, hay que tener conocimientos de la psicología evolutiva del infante, todas esas cosas que alguien que estudia contabilidad, por ejemplo, no las tiene. Y no es que desmerezca la función del contador. La formación profesional del contador es perfecta, pero para su área, no para ir a enseñar a leer en una escuela. Entonces, ese tipo de cosas, esos desatinos que se dan en el sistema, son también la causa de estos resultados malos que estamos comentando. Usted dentro de esta interlocución ha comentado algo que de todas maneras no podemos desmerecer, y es cómo la deserción, bueno, citó varias cosas, ¿no? Por ejemplo, primero, cómo la deserción genera unas distracciones también en los potenciales educandos. Otros, por ejemplo, ya sea tienen que trabajar, otros se dedican a situaciones un poco más complejas, más complicadas. Pero también en ese sentido le pregunto, para ir haciendo un desmenuce de lo que usted acaba de comentar, esa tendencia de que los jóvenes, o no sé si sea una tendencia, pero que por distintos motivos se asocian a la delincuencia organizada, ya que estamos hablando de este enfoque integral que incluye cambios en la mentalidad individual y social, así como la promoción de la educación, le pregunto, ¿cuánto tiempo se puede permitir la sociedad ecuatoriana para esperar resultados en esta materia? Sobre todo, porque entendemos que el tema de la educación, sin lugar a dudas, es un tema a largo plazo. Bueno, yo no diría que podemos hablar de tiempos exactos. Lo que sí tenemos que hacer es entender que la educación en el Ecuador está en emergencia desde hace algún tiempo y que hay que considerar acciones que indefectiblemente nos lleven a salir de ese gran abismo en el que nos hemos posicionado. Uno de los elementos importantísimos en los que hay que seguir trabajando es en el cierre de brechas. Entender que un estudiante que abandona el centro escolar no lo hace porque desea hacerlo, lo hace porque sus condiciones socioeconómicas, sociales, culturales o de interrelaciones lo llevan a hacerlo. Y cuando hablamos de condiciones socioeconómicas, estamos hablando fundamentalmente de la falta de recursos económicos para mantenerse activo en un centro escolar. Porque un centro escolar no es solamente ir y participar de los procesos de aprendizaje liderados por un maestro que es pagado por el Estado, sino que también implica tener vestimenta, contar con algo de dinero para compartir e interactuar socialmente dentro de esa comunidad, comprar uno que otro recurso adicional que el docente siempre está pidiendo, que una cartulina, que un marcador, que una
funda de papel brillante, qué sé yo. Entonces, todo eso significa un gasto que muchas veces las familias no están en posibilidad de enfrentar. Y eso abre una brecha. Si tú tienes 3 hijos, 4 hijos, escoges a quienes los mantienes dentro del sistema porque vas adecuando tu posibilidad económica a esos posibles gastos. Esa es una de las brechas, la socioeconómica. La cultural, cuando de repente, por ejemplo, en una escuela, y vamos a hablar aquí de las escuelas de frontera, o vamos a hablar de las escuelas que están en los sectores donde la población es altamente indígena, y existen brechas culturales entre el docente y la comunidad, procesos de vida que no se comprenden, situaciones que se enfrentan dentro de la comunidad escolar que no son suficientemente trabajadas dentro de la misma escuela. Entonces, hay allí ciertos elementos que van a ir generando una brecha, un distanciamiento entre el estudiante y la escuela. Otra de las causas por las que se puede, en un momento determinado, un estudiante salir de la escuela, desertar. Por ejemplo, el estudiante es hablante de quichua y sucede que el profesor no lo es. Cosas como esas, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar en la concienciación de entender esos factores asociados que están vinculados a la permanencia del estudiante en el centro escolar. Trabajar con mucho entusiasmo, pero también con mucha fuerza y claridad para lograr establecer cuáles son los procesos que se necesitan para evitar que los estudiantes no deserten del sistema. Procurar lo mejor que se pueda, como por ejemplo los textos escolares, los uniformes, controlar que la gratuidad de la educación sea eso, que realmente no existan dineros que los padres de familia tienen que empezar a dar porque el Estado no los proporciona. Son cosas en las que hay que trabajar y hay que trabajar con una clara conciencia de que la educación es una función social que implica algo más que cumplir un currículum. Para terminar, Mónica, creo que un tema importantísimo definitivamente es la forma en la que se ha planificado la inversión en educación. Esto considerando, por ejemplo, que entre el 2020 y el 2023 el presupuesto que se asignó, o sea, asignado al ministerio ha variado. Por ejemplo, en el 2020 fue 2.997 millones, en 2023 un incremento de 5.700 millones y para este 2024 hay una baja en 4.615 millones. Entonces, no sé si podríamos decir que la inversión en educación continúa siendo inferior al 5% del Producto Interno Bruto y qué repercusiones tiene eso también para poder salir de todo este mal que parece no estarse saneando de la manera más correcta. Sí, definitivamente la educación es una gestión que necesita de altos rubros de inversión. Para empezar, podemos decir que el sistema educativo nacional tiene alrededor de 160.000 docentes. Es la nómina más grande del Estado, el pago de la docencia. Y son docentes que en la escala salarial van a ir incrementando el valor de sus remuneraciones según el tiempo de servicio. Entonces, la mayoría del dinero, de lo que yo sé, no te puedo hablar de cifras exactas, pero la mayoría de los recursos que están siendo asignados al Ministerio de Educación son básicamente para el pago de la nómina. A diferencia de otros momentos en los que he podido ver que hubo proyectos de inversión en infraestructura, en textos escolares, en uniformes escolares, en capacitación de docentes, en publicación, etcétera, en investigación educativa incluso. Ahora, yo no sé, no se conoce por lo menos cuáles son los proyectos de inversión que el Ministerio de Educación está trabajando. En alguno, en los últimos años, yo he podido participar y me parece que es un buen proyecto, que es el proyecto de la plataforma Me Capacito, que es una plataforma online para capacitar a la docencia. Pero, como se los he dicho a los funcionarios del Ministerio de Educación, a mí me gusta trabajar en esos proyectos y he liderado algunos de los equipos para
alrededor de unos 5 programas de capacitación de la plataforma Me Capacito. Pero no basta solo con capacitar a la docencia. Hay que generar una estructura de acompañamiento, de monitorización de lo que hace el docente en el aula para ver si realmente aquello en lo que estamos capacitando se concreta en el salón de clases, porque los resultados nos dicen que al parecer no es así la cosa. Es decir, puede el ministerio invertir en capacitación, pero luego el docente decide si puede o no aplicar aquello. Y no solo por su propia voluntad, sino que, por ejemplo, si nosotros le hablamos al docente de usar una webcast como un proceso de aprendizaje colaborativo en el aula, y sucede que el docente no sabe manejar internet, sucede que la escuela no tiene laboratorio de computación, sucede que los estudiantes no tienen todos dispositivos en sus casas, entonces estamos allí enfrentando un círculo virtuoso de déficit en cuanto a recursos para hacer de la educación un proceso mucho más dinámico, más activo. Cambiar la educación no es una tarea fácil, requiere de inversión y requiere de compromiso del Estado de atender las necesidades más profundas del sistema. Muchas gracias, Mónica, por esta entrevista. Creo que quedaron claros muchos puntos, sobre todo aquellos relacionados con la visión integral en la que hay que ver la educación, no solamente desde lo académico, además el tema del financiamiento y cómo también los maestros y la continuidad de las políticas públicas son un gran soporte para, de alguna manera, generar un saneamiento efectivo al sistema educativo. Sí, yo quisiera cerrar con una idea que quiero decirla, y es que no va a pasar absolutamente nada en el sistema educativo público si no revalorizamos la profesión del docente, si no recuperamos la imagen del docente, si no le damos al docente una calidad de vida mejor. Un docente que no cuenta con recursos para poder trabajar con entusiasmo, para poder trabajar con dedicación a su profesión, simplemente se convierte en un trabajador más. Y la educación es algo que tiene que motivarte, es algo que tiene que sentirse muy adentro, esa necesidad de compartir aquello que sabemos, entendiendo que con eso que nosotros sabemos podemos ayudar a cambiarle la vida a la gente. Entonces, para eso se necesita inversión en la docencia. No podemos esperar que la educación florezca sobre los escuálidos hombros de una docencia empobrecida en el Ecuador. Entonces, hay que trabajar en eso. Muchas gracias, Mónica. Gracias también a ustedes. Me encantó la entrevista. Sin duda, hablar de educación es para mí algo que me apasiona. Disculpen la incredulidad, es original de RTP Radio Podcast. Soy Pamela León Andrioli. La producción y el diseño de sonido son de Benjamín Villagrán. Escucha todos nuestros episodios en infograma.net o en tu plataforma favorita de podcast. Nos encontramos el próximo viernes en otra entrega.